Shalom, hermanos, bienvenidos a Alegra Jesús, alegra mi corazón. La verdad, el Señor me ha movido para hacer esta filmación con carácter urgente. Por eso, pues no he usado medios tecnológicos muy avanzados, sino acudo pues a los gráficos con papel y esfero, con colores, para tratar de ilustrar y graficar y mostrarles a ustedes lo que el Señor me ha mostrado. El tema de hoy se llama pacto de muerte o pacto de vida. Básicamente, lo primero que debo señalar es que un pacto es un acuerdo entre dos partes. Por ejemplo, cuando se firma un contrato de compraventa, un contrato, por ejemplo, matrimonial. Hay muchos tipos de contratos. Nosotros conocemos bien esto. Pero básicamente un pacto requiere de dos partes. Una que hace una oferta o propuesta y otra que acepta esa propuesta. Aquí tenemos la ilustración de lo que es un pacto, ¿sí? En la antigüedad pues se hacían con plumas y con esfero, pero pues ahora pues tenemos los medios electrónicos, firmas electrónicas. Lo importante es que media la voluntad de las dos partes y hacen un acuerdo y se comprometen a unas obligaciones. Ahora bien, cuando hay un proceso electoral en un país, este es otro tipo de pacto que se puede hacer. Hay dos partes. Uno es un candidato que invita a entrar en un pacto y pues cuando votas, cuando marcas en la casilla por esa persona, estás votando por su programa, por lo que él propone. Luego, cuando votas, estás aceptando ese pacto. El tema es que siempre debemos saber qué tipo de pacto estamos firmando. ¿Qué tal si a usted le hacen firmar un contrato, por ejemplo, donde usted vaya a perder muchísimo dinero? Un contrato donde le estén engañando. Entonces, es importante saber qué tipo de pacto estamos firmando. ¿Es un pacto de qué? Bueno, hablando en el ámbito espiritual, los pactos para nuestro Señor Yahweh son muy importantes. No podemos subestimar el tema de la importancia de los pactos. Entonces, aquí quería graficar si el pacto va contra la ley moral de Dios, si genera odio, si genera división, si no tiene a Dios en primer lugar, pues es un pacto satánico, es un pacto de muerte. Entonces, obviamente en ese pacto se te prometen unos beneficios. Normalmente Satanás promete beneficios, el Señor lo reprenda, a corto plazo, es decir, para esta vida. Beneficios como dinero, fama, poder, belleza, lo que esa persona anhele en su corazón, lo que sea su ídolo, el enemigo lo va a prometer. El problema es que cuando se hace un pacto con Satanás y que trae como consecuencia pues muerte, destrucción, hay que pagar un precio, como en todo contrato. Y en este caso el precio es la pérdida del alma en el infierno por la eternidad. Así que no podemos firmar pactos con Satanás, el Señor lo reprenda, porque de plano él está engañando a la gente, le está haciendo perder algo tan valioso como su alma, que es eterna, que es inmortal, engañando a las personas, prometiéndoles unos beneficios de corto plazo, pero para la eternidad van a perder su alma. Bueno, ahora paso a lo que en realidad el Señor pues me mostró pues, a través de una visión, y es el pacto de Dios. En ese sueño yo veía una mano, inicialmente veía un papel, una pluma o esfero, y veía tinta, ¿sí? Bueno, aquí lo ilustré un poquito errado, pero lo que quiero decir es que de un momento a otro comencé a ver que ese papel se volvía una mano, que esa pluma o esfero se volvía un clavo, se transformaba en un clavo, y que esa tinta comenzaba a convertirse en sangre y brotaba sangre de esa mano. Entonces entendí que era la mano de nuestro Señor Jesucristo, que ese
esa pluma venía a ser como el clavo que atravesó las manos de nuestro Señor Jesucristo Yeshua, y que esa tinta era la sangre preciosa de Jesús, y que con esa sangre se selló un pacto, el llamado nuevo pacto del que se habla en los evangelios. Es una oferta totalmente gratuita. Tú no puedes pagar por tu salvación. No hay nadie que pueda pagar por su salvación, porque ¿quién puede comprar la sangre preciosa de Jesús? Eso no tiene precio. Él es Dios, es el Hijo del Padre, el Mesías esperado, aunque desafortunadamente mucha gente en el pueblo judío todavía no ha reconocido que ya el Mesías vino y que fue nuestro Señor Jesucristo. Ya Él murió para la salvación de toda la humanidad. Aquí también hay dos partes, es un pacto. Dios te invita a entrar en pacto con Él, pero tú tienes que aceptar entrar en ese pacto y, por supuesto, no hacer pactos con el enemigo de Yahweh, que es el diablo, el rebelde, el engañador. El Señor lo reprenda. ¿Qué tipo de pacto es? Es un pacto de vida eterna. Es un pacto donde Jesús cumplió la ley moral de Dios absolutamente. Es decir, Dios no fue injusto. Él, digamos, con el sacrificio de su Hijo, se hizo el pago, digamos, por todos los pecados que había cometido la humanidad. Además, es un pacto de amor. Es un pacto de unidad con el Hijo y con el Padre. Y capacita a la persona que entra en ese pacto con Yahweh, con Dios, capacita por el Espíritu Santo para vivir en santidad. Es decir, no somos nosotros mismos los que estamos capacitados para vivir en santidad, sino que es el mismo Espíritu Santo el que nos capacita. Bueno, de otra parte, leyendo Juan 15, el Señor me mostró el tema de permanecer en Él, hermanos. Nosotros podemos haber entrado en pacto con Dios, ¿sí? Pero tú te puedes salir de ese pacto. Así como alguien que busca refugio en un castillo, en una guarnición, en una fortaleza, para huir del enemigo, para huir de la guerra. Si se sale de esa fortaleza voluntariamente, porque siempre está mediando la voluntad del hombre, si esa persona se sale de esa voluntad divina, pues se sale de la protección divina. El Señor en Juan 15 nos está llamando a permanecer en el pacto, a permanecer en Él, a permanecer en Jesucristo. Él dice, bueno, no grafico muy bien, ni escribo, mi letra no es muy bonita, pero más o menos lo que quise ilustrar es lo que el Señor puso en mi mente, y es que el Señor es la vid, ¿sí? La vid, nosotros somos las ramas. Sí, y el que permanece en la vid dará mucho fruto, hermanos. Ustedes conocen la palabra. Lo que pasa es que nos hemos dejado llevar por interpretaciones teológicas de personas que de pronto han estudiado mucho tiempo, tienen doctorados. Pero hermanos, qué mejor doctorado y sabiduría y sapiencia que la del Espíritu Santo. Debemos volver a leer la Biblia, volver a tener comunión con Dios y permitir que el Señor mismo nos hable a nosotros, a nuestro espíritu, interprete nuestro espíritu y permita que hablemos con Yahweh, nuestro Padre. Así que en Juan 15 le invito a leerlo, no lo puedo leer en este momento, pero le invito a leerlo y allí usted verá claramente que Él nos invita a permanecer en Él. La única forma en que podamos ser santos, en que podamos agradar al Padre, en que podamos obedecer sus mandamientos, es permanecer en Él. Es la única forma, hermanos, porque solos no podemos, jamás podríamos. Hacemos parte de un cuerpo, así como Él ilustra en esto de la vid y las ramas, también ilustra el cuerpo y los miembros, donde Él es la cabeza de todo, Señor, el Señor Jesús. Entonces, el que permanece en Él da mucho fruto. Mira, aquí lo vemos en esta ilustración. Dan mucho fruto, ¿sí? Pero si la ramita se comienza a desgastar, se comienza a apartar del Señor, comienza a vivir mundanamente, pues se va secando, hermano, porque no tiene la savia para que le dé vida. Se va secando. Y si no permaneces en Cristo, dice, no lo digo yo, hermano, lo dice Juan 15, de pronto después hago un video más detallado sobre eso.
El que no permanece en Cristo va a ser quemado, hermanos. Hay un infierno, esa es una realidad. Hoy en día muchas doctrinas liberales, satánicas, espíritus engañadores, el Señor los reprenda. Están diciendo que todo el mundo se va a salvar. Están diciendo que Dios se congracia con el pecado. Están diciendo que puedes seguir viviendo una vida de pecado y que Dios te acepta así como eres. No, Él nos vino a liberar del pecado. Él no vino para que permanezcas en una cárcel, sino para sacarte de la cárcel. Pero si tú permaneces en el pecado y no en Cristo, si tú te sales de su protección, de su fortaleza, pues vas a caer en las garras del enemigo, no vas a permanecer y vas a estar seco. Vas a terminar haciendo un pacto con Satanás, cuya paga y cuyo precio es la perdición del alma en la eternidad. Hermanos, quise ilustrar también la visión, lo que yo vi en el sueño. Haga de cuenta que esa mano era un papel, que ese clavo era un esfero y que ese esfero tenía una tinta roja. Pero de pronto en mi visión, no sé si fue un sueño, no sé, yo estaba como entre dormida y despierta, vi que ese papel se volvía una mano, que ese esfero se volvía un clavo y que la tinta se volvía la sangre. Hermanos, este pacto con Dios, este nuevo pacto del que habla la Escritura, de pronto después hacemos un estudio sobre eso, es un pacto eterno, un pacto hermoso, un pacto de amor, un pacto gratuito que te da todo gratis, pero aún así lo puedes, es un regalo inmerecido, pero aún así lo puedes echar a la basura, hermano. No lo eches a la basura, valora lo que Dios te ha dado. Como dice Pablo en la Escritura, no descuidemos una salvación tan grande, es una salvación tan grande, hermanos, que si usted supiera lo que puede perder, créame que no lo descuidaría jamás. Y bueno, por último, hermanos, quiero compartirles, no sé si lo pueda enfocar aquí un poquito, quiero compartirles en la Escritura, a ver si lo logro enfocar. A ver, esto está, aquí se me despixeló, bueno, está en Lucas 22, 20, dice, está hablando nuestro Señor Jesucristo, es la institución de la última cena. Bueno, después podemos hablar de la Pascua judía y cómo Jesucristo cumplió en su propio cuerpo, con su propia sangre, el sacrificio del Cordero, perfecto para la salvación de nuestros pecados, hermanos, porque el Señor es amor, pero también es fuego consumidor, porque nuestro Dios es justo, hermanos, y es santo, 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 santo. Él no puede negarse a sí mismo. Y el Señor Jesús les dijo de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Pero quiero que vean esto que está subrayado: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hermanos, no despreciemos un sacrificio tan hermoso y tan grande como el que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bueno, tal vez esto no tenga mucha tecnología ni mucho diseño gráfico, pero yo me veo en la necesidad, hermanos, de hablar. Lo que el Señor me ha venido mostrando es importantísimo, porque no podemos callar, tenemos que compartir eso que el Señor nos ha dado para la salvación de las almas. Shalom, paz en Cristo, que la alegría de nuestro Señor Jesucristo esté en sus corazones. Aquí termina: alegra, Jesús alegra mi corazón. Bendiciones.